Hola, yo soy Yalitza. Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Kat y una vez alguien me dijo, esa carga no te corresponde. Ouch. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Gracias por estar otro jueves con nosotras. Y el tema de hoy es cargas que no te corresponden. Y queremos como ahondar un poquillo más en ese tema, el saber y evaluar qué responsabilidades tienes ahora que en realidad no te tocan, o qué cargas de relaciones estás llevando ahora que de verdad no te tocan, y como desgranar un poco el por qué nos llevamos esa carga, o por qué eso nos pesa, o por qué queremos como estar ahí incondicionalmente tan a largo plazo que a veces nos quemamos un poco, pero bueno. Queríamos ver ejemplos, ¿no? De cómo se puede ver esto, o sea, como una carga que no te corresponde, cómo se ve en ti, pero también pensábamos en cuáles son los motivos, por qué asumimos cargas que no nos corresponden. Y cuando estábamos hablando sobre el tema, hablábamos de que a veces esas cargas son autoimpuestas, como que nosotras mismas nos las ponemos, pero que normalmente vienen, bueno, y yo creo que con varias cosas sucede igual, pero como que vienen influidas mucho por experiencias que has tenido. Entonces a lo mejor has vivido una circunstancia compleja, difícil, o no necesariamente difícil, pero una situación que te ha hecho asumir un rol que a lo mejor no tenías que tener en ese momento. Entonces creo que una manera de poder identificar si estás teniendo una carga o asumiendo una carga que no es tuya, podría ser eso. O sea, ¿qué rol estoy jugando dentro de un papel o dentro de una situación que en realidad no es algo que me toca a mí, pero que a lo mejor porque no había nadie asumiendo esa responsabilidad, yo he decidido tomarla, ¿no? Entonces, más o menos por ahí queríamos empezar también como contando cómo podemos o qué es lo que nos motiva a asumir esas cargas. Sí, estaba pensando que mientras elegíamos los temas, como que este tema estuvo mucho rato ahí, ¿no? En la lista, y yo siempre decía, ese tema no, no me siento psicológicamente preparada para hablar de ese tema. Pero creo que, como siempre, voy a abrir la conversación sobre cosas que nos hacen sentir incómodos para evaluar en dónde estamos asumiendo cargas que no nos corresponden y que quizás abrir esa conversación nos va a permitir sanar. Y, por ejemplo, tú ahora mencionabas de cuando alguien no asume ese rol, lo asumes tú. Y yo me acuerdo que alguna vez escuché una psicóloga, que no me acuerdo quién era, pero ella mencionaba cuando, o sea, en todas las situaciones como que siempre se necesitan diferentes roles. Entonces, por ejemplo, si estás en una situación de emergencia, siempre hace falta que alguien asuma el liderazgo. Y si nadie lo hace, probablemente tú lo vas a asumir porque hay un instinto natural, hay un instinto de supervivencia que te hace como tomar esa carga, ¿no? Y entonces quizás lo que tú mencionabas de esas experiencias que pueden ser bien sea de la infancia o pueden ser de nuestra vida adulta o pueden ser de carencias que hay en nuestro trabajo, de carencias que hay en nuestra familia, de carencias que hay en nuestras amistades, incluso de carencias emocionales que intentamos cubrir. Ahí vamos como rellenando con esas cargas que nos vamos autoimponiendo, y lo que pasa con esas cargas es que tú al principio no las sientes, luego no las sientes, y ya llega un momento en el que el camino se te hace tan pesado que ya te empieza a molestar la carga que tú mismo estás llevando, o sea, que tú mismo te estás poniendo, y empiezas a tener como cierto grado de rispidez o de agresividad con la gente. Esa palabra salió rara, ¿no? Vamos a poner abajo la descripción. Descripción de rispidez. Carolina Lara. De repente parece que soy inteligente, chicos. La Real Academia de Carolina. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Eso, de repente empiezas a tener como ese grado de agresividad con la gente por una carga que tú te estás autoimponiendo. Y también, estoy hablando mucho, pero y también recuerdo, qué poco serio está esto, pero también recuerdo una vez que había como una dinámica familiar y le dije a la madre de esta familia, le dije, si tú en algún momento dejas esta actitud de ser siempre la que tiene el control, siempre la que lleva el orden, siempre la que lleva todo, vas a ver cómo la otra persona lo va a hacer. Y estábamos en una situación donde esta madre que siempre tenía el control, siempre estaba cuidando de todo, y la otra persona estaba relajada, como bailando Teletubbies. Ese día esta persona se relajó y la otra persona automáticamente asumió esa carga. Entonces también yo me pregunto cuántas veces el nosotros asumir la carga que no nos corresponde también como que frena al otro para asumir su responsabilidad y para asumir su autoridad dentro de las situaciones que sí le corresponden. Sí, que considero que hay circunstancias
donde estás obligado a coger esa posición de, no obligado, ¿vale? Pero como que hay que tomar ese papel porque La hay que situación rescatar la lo situación requiere, y la claro. situación lo requiere. Pero cuando entras a esa circunstancia, creo que tenemos que ser muy conscientes de hasta qué punto o hasta qué tiempo. Porque luego, una frase que dicen mucho, la costumbre es ley. Y lo que tú acostumbras a alguien que vas a hacer, una vez lo dejes de hacer, vos sos el malo de la situación. Entonces, hay situaciones donde sí te toca coger el liderazgo, donde sí te toca coger la responsabilidad, pero por eso es bueno tener estas conversaciones, porque si no, no te das cuenta, lo coges y te vas a largo plazo con esa situación, cuando tuvo que ser una situación puntual de corto plazo, por un momento específico que había que ayudar a determinada persona, había que ayudar a determinada situación, porque tampoco es, no me importa y soy indiferente a las situaciones de los demás, pero hasta qué punto. Entonces, Hasta cuando mucho. porque luego eso, acostumbras a alguien a algo que no te corresponde a ti, y luego también creo que impedís que esa persona o esa situación lleve el proceso que tenía que tener. Entonces, esa persona nunca cumple su proceso porque tú estás evitando que lo cumpla y estás ahorrándole el que aprenda de esa situación o el que crezca de determinada forma. Entonces, no le evites el crecimiento a alguien cogiendo su responsabilidad. Qué bueno eso. Te escuchaba como hasta qué punto, yo decía hasta qué punto y hasta qué costo, ¿no? Porque luego al final, esto también, sí, hasta qué precio, esto al final también como que repercute en cada uno, o sea, como que estás todo el tiempo llevando una carga y que no te corresponde, o una responsabilidad o un rol que en realidad no es tuyo, y eso pues va a traer como muchas consecuencias, frustración, no sé, va abriendo como heridas hacia la otra persona, a lo mejor ya tienes como cierta reticencia ante ciertas situaciones, entonces como que también ser consciente de que el estar constantemente jugando un rol que no es tuyo también puede repercutir en ti, en cosas que no necesariamente, bueno, que no van a ser buenas. Y yo creo que nos costó tanto empezar a hablar de este tema porque claramente remueve cosas. O sea, es verdad que lo teníamos ahí como guardado. Uy, todavía no. O sea, no hablemos de eso todavía. Y hasta que logramos como formularlo de una manera que realmente fuese constructivo, creo que no quisimos compartirlo. Pero bueno, que son cosas que al final como que intrínsecamente vas adoptando, vas asumiendo, vas... no sé, como que de alguna forma también pueden convertirse en parte de tu identidad, que eso a veces es bueno y a veces no, porque, por ejemplo, bueno, una vez hicimos un ejercicio, fue súper guay, estábamos en la playa, luego una amiga, ella es como le encantan este tipo de dinámicas, llegó y nos empezó, vamos a hacer un juego, y nos empezó como nos pidió que intentáramos posicionarnos en nuestra familia, ¿no? Como que pusiéramos nuestra familia en orden, como que yo en qué lugar ocupo en mi familia. Como que nos dio ejemplo de cuántas personas está conformado tu núcleo familiar. En mi caso, 4. Entonces dijo, bueno, esta Coca-Cola es tu papá, este bloqueador es tu mamá, tal, y así. Y luego te decía, ponlos en orden, Exacto. como alíñalos. Sí. Entonces cada quien como que los iba alineando y luego, o sea, te dabas cuenta de que era como, yo qué sé, un ejemplo súper random, pero era como papá, hermano, hermana mayor, mamá, no sé qué, no sé cuánto. Y ella te decía, ¿por qué lo pusiste en ese orden? Y era como que inconscientemente lo habíamos hecho y en realidad tampoco lo habíamos pensado mucho. Y ella decía, ¿te das cuenta que el orden natural siempre es como padres, hijos y normalmente en orden? Y el hecho de que tú te pongas más cerca de un extremo o de otro dice mucho de qué rol estás jugando. A lo mejor si te pones al lado del padre es porque tú has asumido en tu casa un rol de madre, o si te pones al revés, ¿no? Como al lado de la madre es porque tú de alguna forma has asumido el rol de padre, o si en la línea de tus hermanos también según donde te pongas como que tú has asumido esos roles. Entonces nos encantó porque ninguna éramos conscientes y luego cuando nos empezó a explicar el ejercicio, como que lo vimos de inmediato, como, es verdad, yo asumo ese rol en mi casa. Y cuando empezamos a pensar en los porqués, era mucho, pues, por eso, ¿no? Como por situaciones que habíamos vivido en el hogar o por cosas que a lo mejor no habían sido suplidas y que sentíamos la responsabilidad de nosotras poder darlo. Pero algo que me encantó de este ejercicio es que ella nos decía, y esto no solamente lo aplicas en tu casa, sino que lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. O sea, si tú asumes un rol más de, yo qué sé, yo soy la persona que tiene que estar en el hogar proveyendo todo o trayendo estabilidad emocional, al sitio al que vayas vas a llevar eso, ya sea en tu trabajo, ya sea en tus relaciones, en tus amistades, en lo que sea. Entonces,
me pareció súper guay hacer este ejercicio, como el identificar qué rol estaba jugando o qué rol yo estaba teniendo en mi familia, describir un poquito ese rol y luego pensar cómo eso se extrapolaba a otros entornos. Y que fue muy revelador, porque al final era como, es verdad, yo asumo este rol en muchos sitios. Entonces, no sé, nos encantó mucho ese ejercicio y aprendimos mucho. Sí. Sí, fue muy bueno. Yo creo que lo primero entonces que podría decir como así de resumen hasta ahora es si quizás estás en tus relaciones interpersonales notando que tienes toda esta molestia de esta persona debería hacer esto y esta persona no está asumiendo esta responsabilidad, soy siempre yo quien genera el plan, soy siempre yo quien lleva las riendas de la relación, soy siempre yo quien toma la iniciativa y eso para ti no es un alivio, sino que es una carga. Quizás ahí tienes que empezar a plantearte, ¿será que estoy yo asumiendo cargas que no me corresponden? Y por otra parte, ¿será que estoy yo también como anulando la posibilidad de que la otra persona asuma las cargas o las responsabilidades que podría estar llevando también en esta relación que tenemos? O sea, creo que eso podría ser una primera pregunta. Sí, y también añadiendo a eso, según nos escuchaba ahora, pensaba, ¿será que hay algún lugar en el que yo no estoy asumiendo el rol que debería? Porque puede ser también como el revisar eso, si a lo mejor otras personas están asumiendo cargas nuestras. O sea, no sé. Wow. También es muy buena reflexión que no la habíamos pensado antes, pero es verdad que a veces siempre es la responsabilidad para afuera, para afuera, para afuera, y también hay cosas que sí que uno no asume. ¿Qué te genera? Teníamos acá como una pregunta, ¿no? ¿Qué nos genera el asumir cargas que no nos corresponden? ¿Cómo lo vemos eso reflejado en nuestro día a día, en cómo nos sentimos? Que ya medio hemos ido hablando, pero tal vez profundizar ahí. Creo que te genera fatiga y eso, como que te genera rencor. Porque porque te va fastidiando hacerlo, incluso en relaciones, como hay relaciones que llevas y la dinámica es un poco tu responsabilidad y te va... Y luego también tenemos como este síndrome del salvador de querer ayudar a las personas y cambiar a las personas y esperar un cambio de las personas porque estamos haciendo buenas acciones con ellos, que no sucede. O sea, sí puede suceder, pero que no eres tú. Y entonces, eso, y también van dañando relaciones. Porque cuando tú quieres como ayudar allí y estar incondicionalmente allí y tal, y como no ves una respuesta de la otra persona y esa persona no asume también la responsabilidad de su relación, al final eso también va generando fricción. Y sí que donde yo aprendí que cargas no me correspondían era con una relación particular con un familiar, que era como yo queriendo cambiar a esa persona, yo queriendo ayudarle, yo queriendo ser como incondicional. Y es como, a ver, uno puede estar allí, pero necesita un feedback de la otra persona y saber que también esa persona está dispuesta a asumir su responsabilidad y trabajar sobre eso en lo que tú le quieres ayudar. Entonces, sí creo que cuando estás en una dinámica así, tienes que poner un stop, dar un alto y retirarte un poco y dejar a esa persona que lidie con su proceso. Pero cuando te retiras un poco, creo que es muy importante en esto de voy a soltar esa carga que no me corresponde, creo que aquí entra el perdón. Porque no solo es soltarla e irte enojado. O sea, sí, puedes amargarte un momento porque estuviste mucho tiempo cargando eso. Pero una vez lo sueltas, sí necesitas perdonar a esa persona porque aunque ya hayas soltado esa carga, siempre vas a llevar esa carga si no perdonas. Entonces, particularmente con esa relación, con ese familiar me pasó y tuve que aprender a soltarlo y luego a perdonarlo y genuinamente. Para luego como, después del perdón, creo que es volver a reconstruir una relación y una dinámica ya no basada en que vos cargas esa relación o que la relación debe ser así porque es un familiar tuyo, sino ya basada desde otra situación donde tú con empatía ves el proceso que estás pasando, pero bueno, dices, hasta aquí puedo yo ayudar y hasta aquí es mi responsabilidad ayudarlo, más allá no puedo hacer nada. Entonces, eso, aléjate un poco, pero no solo te alejes amargado, sino que también aquí entra un paso de necesito perdonar esto. Entonces, qué bueno. Uh-huh. Sí, bueno, me encanta lo que acabas de decir, siento que estoy aprendiendo también yo. Pero además creo que cuando pensaba, por ejemplo, en qué me genera a mí las cargas que no me corresponden, a mí me suelen generar como desconexión emocional. O sea, como cuando siento que estoy llevando una carga que no me corresponde, normalmente, como ya lo he dicho en varios capítulos, ¿no? A mí me cuesta la conversación de decir, me siento así, me siento así, me siento de esta manera. Entonces, como no tengo la conversación muchas veces, que es lo que estoy cambiando, entonces
simplemente empiezo a alejarme emocionalmente, como internamente empiezo a quebrar todos los puentes de conexión con esa persona que siento que me está cargando, hasta que ya llega un punto que la relación está vencida y ya entonces me cuesta más ese proceso de perdón y me cuesta más ese proceso porque no se hace sabiamente, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que asumo que mis cargas que no me corresponden me han llevado a puntos en tomar decisiones que no han sido sabias para reestructurar esas relaciones y no solamente para seguirlas hundiendo. Eso ha sido, por ejemplo, mi experiencia. Wow. Me gustó mucho porque creo que yo, o sea, no me gusta que te sientas así, pero me gustó mucho que lo compartas porque me veo identificada. Yo creo que eso es lo que también a mí me pasa mucho, como el intentar anular una emoción, un sentimiento, pero también es como supervivencia, como me estoy sintiendo así y me está doliendo mucho, entonces como anulo eso o corto eso. Entonces como que eso se puede dar sin que o sea, no sé, como naturalmente. Y a mí a lo que me pasa más es como, que lo había apuntado por acá, el rencor o la sensación de injusticia, que eso también lo hablábamos cuando nos reunimos, como el sentir constantemente de esto no es justo, estoy haciendo esto, pero no debería estarlo haciendo yo, porque la otra persona no lo está haciendo, como constantemente noto que mi diálogo es eso, que injusto, que injusto, que injusto, y eso como que me bloquea para actuar también, porque claro, lo natural sería, me estoy sintiendo así, lo hablo con la otra persona, pero no sé, a lo mejor es una mezcla de ambas, como que ya noto que se va rompiendo un poco la relación o la confianza y a la vez siento que es muy injusta la situación y no me atrevo o no tengo como los ánimos suficientes para encarar esto y hablarlo con la otra persona. Entonces es un poco lo que a mí me pasa. Sí, yo solamente, como mientras tú hablabas, solamente podía pensar en este tema. Yo creo que es demasiado personal, porque todo me lleva a situaciones. Pero mientras estabas hablando, solamente podía pensar en esta frase que es súper instagramiable, que todo el mundo dice, de la gente herida hiere, ¿no? Porque también estaba pensando hasta qué punto, cuando yo me molesto, tengo esa sensación de injusticia, tengo esta sensación de rencor o de rabia, de lo que sea, hacia la otra persona, que siento que está imponiendo una carga sobre mí, pero hasta qué punto esa persona también tiene una herida y también está mal posicionada dentro de su familia, dentro de su ámbito, dentro de su círculo. O sea, hasta qué punto esa persona está tan dañada que simplemente no está haciendo algo personal contigo, que estoy segura que es lo que pasa en la mayoría de los casos. O sea, yo no creo que si alguien nos está viendo y dice, pues sí, yo llevo la carga de mi padre, entonces es que tu padre te odia y te quiere hacer tener la carga. O sea, yo no creo que las cosas funcionen así. Probablemente ese padre está mal posicionado dentro de su misma identidad como padre, no se ha logrado ver de esa manera y no está haciendo algo en contra de ti, sino que simplemente su herida no le permite asumir esa carga. Entonces creo que también para mí algo que te ayuda a ir limpiando ese rencor o esas cosas que te puede generar llevar una carga que no te corresponde es humanizar a la otra persona. Es entender, aquí hay una responsabilidad de ambos. Es verdad, o sea, en un principio hay una responsabilidad que me dieron y que yo no debería haber asumido. Y luego me la cargué y le puse mi nombre y dije que era mía. Entonces ahora mi responsabilidad es, me quito esta carga, voy a humanizar a la otra persona, voy a entender que sus intenciones no han sido ni herirme, ni cargarme, ni hacerme daño y voy a perdonar. Que creo que para mí tiene que ir un poco por ahí el camino de las cargas. Creo que ahorita suena muy ABC, como checklist, pero si esto te toma un año, te toma un año. Porque ahora yo lo digo como muy sencillo y esto fue un trabajo de años, como de humanizar a la persona, de decir, bueno, es que entender, pasó por esto, esto y lo otro, normal que actúe de esta forma, como humanizarla y luego ya entrar a la etapa de perdón, pero siento que a veces también nos obligamos a querernos sentir bien ya, como ya, tiene que estar todo bien ya. Y no, incomódate un poco, es normal que tengas ese proceso y aunque suene ahorita mismo como un paso 1, 2 y 3, no es un paso 1, 2 y 3, sino que es un proceso. Lo importante es que no lo guardes en un cajón y que trabajes sobre él. Y que va despacio, que a mí me encanta tener todo súper rápido. Entonces, siempre es como muy frustrante, ¿no? Saber que algo va a llevar tiempo es como, vale, o sea, como mentalizarte de que es paso a paso, poco a poco, lento, no es a tu ritmo, es al ritmo de muchas cosas, entonces también como ser consciente de eso. Y otra cosa que hablábamos de como que te genera el llevar esas cargas, que creo que es muy importante, que a veces nos estancamos tanto en un rol que no nos permitimos vivir el momento vital que estamos viviendo.
O sea, por ejemplo, yo qué sé, en este momento vital soy estudiante de la universidad y mi rol es estudiar y yo qué sé, hacer amigos, establecer conexiones, tal. O sea, como que estamos tan metidos en esa dinámica que tampoco nos permitimos disfrutar la etapa. Entonces, creo que también es importante ser consciente de eso, que luego habrán momentos en los que veremos atrás y es como, ojalá no pensar por qué no estuve allí o por qué no aproveché ese momento lo suficiente, que es verdad que luego hay cargas que también es muy difícil quitarlas, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, tenemos vínculos muy cercanos con las personas seguramente a las que llevamos estas cargas o de quienes llevamos estas cargas, entonces es difícil como soltar así y bueno, no me importa, me voy. Pero también como pensar un poco en ti y si estás viviendo ese momento, o sea, si estás llevando una carga, también pensar, vale, ¿cuál es el momento actual que estoy viviendo y hasta qué punto puedo yo tener un balance para luego también poder, no sé, como compaginarlo y aprovechar el momento actual? Cuando estabas hablando de eso no va a llevar solo un año o tal, a mí lo que me nace como decir en ese momento es, no todas las cargas son iguales ni todas son iguales. Tú también hablabas, por ejemplo, de relaciones, ¿no? Todas las cargas son iguales ni llevan el mismo tiempo ni el mismo peso sobre una persona. Quizás tu carga que no te corresponde la identificas muy fácilmente, es una amistad en la que te das cuenta que lo que hablábamos antes de límites, ¿no? Una persona no tiene nada de iniciativa y tú llevas toda la carga de la amistad y tienes que replantearte, bueno, ¿esto es una amistad o soy solamente yo dando, ¿no? Pero quizás tu carga que no te corresponde es algo que es mucho más profundo, que es mucho más doloroso, que es incluso una herida, o sea, se ha transformado en una herida por parte de alguien que es muy importante en tu vida y es alguien además a quien no puedes echar de tu vida porque probablemente si es un familiar, si es muy cercano, etcétera, va a ser más complicado. Entonces a mí lo del tiempo, por ejemplo, me parece algo muy importante de que de verdad nos vayamos con mente de hay cargas que te van a costar años. Yo particularmente, y como que me gusta ser honesta en esto porque siento que a veces uno se siente aquí en posición de experto y a mí no me interesa ser experta de nada. Entonces en mi caso particular yo hay cargas que sigo llevando. Y que sigo diciendo día a día como, ¿de dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento, señor? ¿Hasta cuándo? vamos a llevar esta cruz. pero que son cosas que tienes que dejar durante tanto tiempo hasta que finalmente yo creo que en algún momento vamos a sanar. Entonces sí como que, no sé, mi mensaje para el otro lado es ese, si sientes que te está tomando más, no te preocupes, capaz esa relación o esa dinámica ha generado un daño lo suficientemente grande como para que sea difícil salir. Y luego también, cuando Kat hablaba, que decía supervivencia. Yo creo que cuando esas cargas que no te corresponden vienen desde muy de la infancia o desde roles que son muy arraigados con tu identidad, entras en el modo supervivencia. Y ese modo supervivencia encima te hace ciego a darte cuenta que estás llevando las cargas, porque tú solamente vas tirando para adelante. Entonces, si quizás en tu vida diaria te das cuenta que siempre estás solamente echando para adelante y avanzando y hay un problema y lo resuelvo y también hay que evaluar, ¿será que estoy en modo supervivencia? Y no me ni he enterado que estoy llevando estas cargas. Pero eso, como modo survivor, pero hay que entonces plantearse también que no, lo que decían, no es cortar los puentes y ya está, y irte, sino hagamos o siéntate y vemos cómo paso a paso puedes ir soltando poco a poco esa carga. Y demás tampoco, porque hay situaciones que sí puede ser soltar esa carga de golpe y tiene que ser radical porque la dinámica y la situación así lo aplica, pero hay cosas que involucran como situaciones económicas, apoyo de otra forma, etcétera, que no puede ser así de una porque igual la otra persona literalmente se puede ahogar. Entonces sí tiene que ser como paulatinamente y es importante ir dando esos pasos, identificar si esa carga la tienes que soltar radicalmente, que hay situaciones en las que así tiene que ser, o si tienen que ser situaciones donde tiene que ser paulatinamente y obligatoriamente hay que tener una conversación de, mira, yo hasta aquí voy a empezar a ayudarte ahora, y después ir soltando un poco más, pero eso, evaluar qué implica de ti soltar esa carga y cómo va a ir siendo. Caro decía algo como ir soltando poco a poco y animar a la independencia, que eso me gustó mucho, como ir empoderando a la otra persona y poco a poco saber que se va a ir independizando, no sé, según cómo tú le vayas guiando. Entonces, bueno, me gustó mucho eso. Yo creo que por mi carácter soy un poquito así como
Entonces a veces digo cosas un poquito heavies. Pero sí me acuerdo que una vez tuve una conversación con una persona con la que yo sentía que llevaba una carga que no me correspondía. Y literalmente mi conversación fue, voy a hacer las paces con el entender que a partir de este momento no voy a ser una buena persona delante de tus ojos. Porque el hecho que yo me quite esta carga que te corresponde a ti, lo que decías al comienzo, te va a hacer verme como, pero esto lo hacías tú de siempre, o sea, como es que de repente ya no lo haces más tú, ¿sabes? Como que ya tú pasas a ser el malo de la película. Y me acuerdo que para mí empezar a soltar esa carga, porque fue un empezar solamente, fue decir, tengo que aceptar que delante de ti a partir de este momento voy a ser una villana y voy a estar en paz con eso. Y eso fue durísimo, o sea, yo le dije llorando y dije, pero estoy bien con eso. Porque era mi primer paso, entonces también quizás ahora suena todo muy bien porque es un podcast, son 30 minutos, pero si en esas cargas que no te corresponden te das cuenta que en la mitad del proceso hay gente que te está haciendo esos reclamos o esas cosas de, pero es que esto es algo que te corresponde a ti y tú realmente sabes, no, es que no es mi rol. Tienes que hacer las paces con quizás ser el villano también en alguna temporada. Y que muchas veces, ahora que te escuchaba, no solamente es una carga física de que tú haces algo o que tú aportas algo, a veces son cargas emocionales. Que en mi caso así ha sido, ¿no? Como el que me genera este rol que estoy jugando y luego como aprender a... Es difícil, pero como que esto emocionalmente ya no me siga cargando. Entonces, al inicio te sientes mal, que es como, ¿por qué genero como esta barrera o por qué estoy anulando, entre comillas, ¿no? Esta emoción? Pero es como, no, o sea, es una situación que en realidad no te corresponde y que no pasa nada si intentas como autorregular cómo te estás sintiendo, o sea que... Porque al final te estás cuidando a vos misma, o sea, si al final siempre después de quedar con esa persona o siempre de tener conversaciones con esa persona salís más cargado, pero es que siempre y la dinámica es así, es como, es que sí hay que poner un alto, porque es que si no llega un punto que te destruye vos. Y es como, si vas a ser mala hija, prima, sobrina, lo que sea, un momento de tu vida, pero es que al final es a largo plazo. Yo opino que hay que hacer cosas que nos hacen bien más a largo plazo que a corto plazo. A corto plazo la dinámica va a estar genial y todo va a estar color de rosa, pero a largo plazo, amigos, eso no va para ningún lado. Entonces, tenemos que pensar más a largo plazo. Esta dinámica a largo plazo va a funcionar. No, tristemente no va a funcionar y no es sostenible. Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que te va a hacer bien a ti y qué es lo que va a también beneficiar como que el ambiente donde estás? Y siento que no solamente con esa persona, porque también yo te escucho y pienso, sí, quizás tú ahora estás pensando solo en una persona y en una cara que no te corresponde, pero la realidad de la vida es que los patrones que no se rompen se repiten. Entonces siempre escucho, por ejemplo, que dices, es que claro, las chicas que tienen una mala relación, han tenido esta relación terrible con sus padres, no sé qué más, de carencias, luego intentan salvar un hombre. Y terminan esa relación y van a salvar el siguiente. Y es como vamos de proyecto en proyecto a ver a cuál rescatamos. Entonces, esto al final es una cuestión de esa carga que no te corresponde, se va convirtiendo en un patrón. Y ese patrón, si no lo rompes, puede ser que con esa persona no lo vas a romper, pero es que lo vas a repetir con la siguiente y con la siguiente. Y vas a establecer todas tus relaciones interpersonales con ese tipo de persona, con, no sé, con amistades, con parejas, con lo que sea, intentando rescatar, intentando ser siempre la persona que provee, intentando siempre que sea gente que te dé mucha validación externa, porque es lo que... Entonces, más allá de específicamente sanar esa relación y esa relación donde está esa carga, tienes que sanarte a ti y a tu patrón. Y sí, no sé qué más podemos decir hoy. Ya dijimos mucho. Sí. Bueno, yo de este episodio voy a decir, esto no está planificado, pero lo quería decir, yo creo que de este episodio me llevo la reflexión del perdón que hizo Yali, o sea, para mí, para mi vida me la llevo, como del realmente que no importa si sueltas eso me impactó mucho lo que dijiste, si no importa que sueltes a la persona con la que tienes la carga, hasta que no perdones, no sueltas la carga. Eso es lo que yo me voy a llevar del episodio de hoy. Sí, así que ya está. ¿Sí? ¿No hay checklist? ¿No hay nada? ¿Me están viendo? Como, ¿puedes por favor cerrar este episodio? Creo que vamos a hacer el checklist, vale. Okay. Primero identifica, a ver si me corrigen si sí. Concluyo mal. Primero identifica qué dinámica o qué cargas estás llevando que no te corresponden y mira si son cargas que deberías de soltar radicalmente o deberías de empezar a hacer un paso a paso y tener una conversación, de decir, bueno, mira, hasta aquí
esta conversación o hasta aquí esta ayuda, etc. Luego creo que paso 2 es lo que decías, como bueno, suelta la carga, pero también viene un proceso de voy a perdonar a esa persona, porque al final ella no me obligó a asumir esa carga, sino que yo la cogí, entonces me voy a perdonar a mí, voy a perdonar a la persona. Y tienes otro checklist por ahí, otro punto. Y move on. Y there. There, todo va a estar bien. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por estar ahí ya en tantos episodios. No puedo creer que llegamos tan lejos. Por favor, darle me gusta, compartir. Si te gusta esta conversación o quieres sumar un nuevo tema a la conversación, por favor escríbenos en nuestras redes sociales y no te olvides que nos puedes invitar a un cafecito porque nos encanta el café y las conversaciones con café. Hay un enlace en la biografía, en algún lugar y en la descripción también, en donde nos puedes invitar a un café. Muchas gracias por ver. Chao. Chao.